A continuación les voy a presentar la compleja vida de una de las mujeres más importantes en la difusión de las obras de uno de los mayores representantes de la literatura peruana, Georgier Filipar. Gracias a la entrevista publicada en la revista Un vicio absurdo, realizada por González Bermejo y republicada en el 2012, a la mismísima Georgier Filipar, podemos conocer un panorama más fiel de su vida, permitiéndonos conocer un poco más de su persona y como individuo realizado y ya no solo como la esposa de Vallejo. De esta entrevista se puede recoger muchos de los datos biográficos utilizados en este documental. Georgette fue una de las niñas que nació en uno de los tiempos más complicados y delicados de la historia. Las relaciones políticas se estaban empezando a tensar entre los países europeos, aunque se mantenía en relativa calma sobre la superficie. Aún así, su padre, Alexandre Jean-Baptiste Philippard, se enlistó en el ejército francés en 1906, aun cuando ella aún no había nacido, ya que ella nació en el invierno de 1908. Siendo uno al que ella se refiere, era un día en el que Dios no estaba mirando y estaba de malas. Con su padre enlistado y su madre siendo aún menor de edad, ella adoptó el apellido Chambers, el de su abuelo materno, viviendo con él y su madre en una relativa tranquilidad en sus primeros años, aún con su delicada salud. Vivió tranquilamente con su familia materna hasta que llegó a los 6 años, donde ella lamentablemente contrajo tuberculosis en una de sus piernas, y con el inicio de uno de los conflictos bélicos más sangrientos vistos hasta este momento, donde su familia no tenía más opción que enviarla al colegio Sevigne de Ville, para que ella estuviese segura del conflicto y poder recuperarse mientras que ella recibía sus estudios. Mientras todo esto pasaba, su padre termina gravemente herido en la batalla de Marne, siendo él que falleció por una de la gravedad de sus heridas. Siendo que 3 años después se leía su testamento, donde Georgette obtuvo su apellido, y ya que él la había reconocido como su hija. En 1922, donde las cosas más tranquilas y concluyendo con su educación, vuelve a casa donde pasa un tiempo con su madre, trabajando de costurera para el Grupo Real, la boutique más exclusiva, la cual solo diseñaba vestidos para las reinas de Europa. ¿Para qué tiempo después viajará a Londres, donde continuó con su educación y su práctica de instrumentos musicales como el violonchelo y la guitarra, siendo estos sus años más felices? Pero esto no pudo durar para siempre, ya que 2 años después volvió a París, donde trabajaba con su madre, mientras estudiaba de noche español y continuaba con sus prácticas en el ámbito musical. Hasta que un día, mientras veía por la ventana, algo le llamó la atención. El otro lado de la calle deslumbró a sus vecinos, los cuales le causaron mucha tristeza, ya que estos parecían ser sordomudos. La historia de amor entre Georgette Philpott y César Vallejo nació en silencio, entre miradas de ventana a ventana, puesto que eran vecinos cuando vivían en la calle Molière. Por un lado tenemos a Vallejo, un poeta peruano de un pueblo de la alta zona del departamento de La Libertad, Santiago de Chuco, en Perú. Y por el otro lado tenemos a nuestra refinada y preciosa parisina Georgette Philpott, que vivía a solo 3 cuadras de una de las principales calles de la ciudad de París, y muy cerca también del Museo del Louvre. Al atardecer en París, un día Georgette finalmente se encontró con César Vallejo. Vallejo amablemente se quitó el sombrero para poder saludarla. Georgette lo mira el rostro y ve una gran luminosidad en su cabeza, tan iluminado como los rayos de un sol, tan radiante. Vallejo aprovecha la oportunidad y él le hace una invitación para poder tomar un café y así poder conocerse. La escena continúa en un lugar en la Rue Montpensier, cerca del Hotel Reichlin, donde vivían Vallejo y Enrique Mitz, en la cercana Rue Molière, donde Georgette vivía con su madre. Ella era 16 años menor que él. Conozco a Vallejo solo desde mayo de 1926, dijo Georgette de vista. ¿Por qué nunca hablábamos? Ni siquiera intentaba entablar una conversación. Por esa época, el poeta tenía una relación amorosa con una joven llamada Henriette Maisset, convivencia que no duró mucho, pues tiempo más tarde,
Esa relación no dio para más y llegó a su fin. Sabemos que en cada relación amorosa siempre habrá alguien que estará detrás interfiriendo. Y ese es el caso de la mamá de Georgette, Marie Clairvaux, quien se puso rotundamente que su hija puede entablar una relación con el poeta, pues este no le había dado a su hija ninguna seguridad financiera. Esto último fue un gran impedimento para que pudiesen establecer dicha relación. Es el 12 de noviembre de 1928 que la madre de Georgette enferma y fallece no mucho tiempo después. Ante este lamentable suceso es donde aparece Vallejo, para brindarle su apoyo y consuelo ante tal difícil situación. Él le propone vivir juntos con desparpajo, de la misma manera en que pediría un encendedor para un cigarrillo. Ella, viéndolo alejarse, no supo qué decir, pero tiempo después respondió que nunca se le pasó por la cabeza el de negarse. Mi gran pésame, Georgette. He tenido una idea, Georgette. ¿Por qué no te vienes a vivir conmigo? Después de que se fueran a vivir juntos, llegaron a convivir durante un año para luego casarse y disfrutar de su luna de miel viajando por toda Rusia. Después de su viaje por toda Rusia, donde Georgette aprendió muchos de los pensamientos y ideologías de Vallejo, se fueron a vivir en Francia, donde, aunque tuvieron altibajos y buenos momentos en los que pasaron juntos, siempre se mantuvieron unidos hasta los últimos momentos de Vallejo. Hasta que la muerte los separe. Tal como se dijo en sus votos de matrimonio, fue la muerte la que finalmente separó a la bella francesa del poeta. Chue, en su reseña histórica publicada en 2018, nos suministra con la fecha exacta de su deceso. Vallejo fallece a los 46 años, en París, un 15 de abril en el año 1938. Y Georgette describe ese momento como tener ceguera por unas 4 horas. Fue entonces, después de su fallecimiento, que, movida por el amor, decide dedicar su vida a Vallejo, a divulgar su nombre y sus obras. Hablemos entonces acerca de su rol en la preservación y difusión del legado de Vallejo. Roland Forgues, en su César y Georgette Vallejo en poesía, artículo de revista publicado en 2022, relata que Georgette se ocupó de publicar inéditas obras de Vallejo, con la ayuda y apoyo del historiador peruano Raúl Porras Barrenechea, y que tras muchos esfuerzos logran en 1939 publicar en París el reconocido poemario de Poemas Humanos, el cual contenía a su vez 2 obras más, Poemas en prosa de España, Aparte de mí este cáliz, obras hasta ese entonces desconocidas para el público, ya que Vallejo no había llegado a publicarlas en vida. Fue en el año 1951 que Georgette se mudó de Francia a Perú. En octubre de ese mismo año, continúa su viaje y llega finalmente a su destino, Santiago de Chuco, tierra natal de su amado. En 1964 publica Masque de Show, o más conocido como Máscara de Cal, en el cual, según la parisina, se incluyen 30 versos dedicados a Vallejo. Movámonos en el tiempo, y ya es el año 1967. Publica novelas y cuentos completos, el cual contiene aclamadas obras como El Tungsteno, Fábula Salvaje, Paco Yunque y más. Al año siguiente publica obra poética y apuntes biográficos sobre poemas en prosa y poemas humanos. 1973 publica 2 libros que muestran en cierta manera los ideales políticos de Vallejo y sus profundas reflexiones en un modelo de escritura ya no tan narrativo. 5 años después, en 1978, publica su propio libro, llamado Vallejo, allá ellos, allá ellos, allá ellos, en el que cuenta haber jurado transcribir fielmente los poemas inéditos de él, copiándolos a pulso de máquina de escribir. Es más,
En este mismo libro narra acerca de muchos aspectos de la biografía y datos de la vida de Vallejo, sin los cuales no hubieran podido conocer ese lado tan real de él. En 1979 realiza su última publicación, Teatro Completo, con 2 tomos que abarca Los Heraldos Negros, Trilce, poemas en prosa, poemas humanos y en fin, de cuenta una reedición de los ya previamente publicados. Georgette fue publicando con esfuerzo y a costa muchas veces de ganarse una reputación de mujer de difícil carácter, pero logró su objetivo, difundir y dar a conocer la obra y el legado de Vallejo. Se sabe además que Georgette era una mujer desinteresada y sin buscar enriquecimiento personal. Usó casi la totalidad de sus ganancias y pensiones de su viudez para llegar a publicar en editoriales aquellas obras. Estas acciones permitieron dejar a la poesía peruana la imagen del gran Vallejo que tenemos hoy en día. El 3 de diciembre de 1984, Georgette ingresó en la clínica Mason de Santé, quedando en estado de coma. Finalmente, el 4 de diciembre, con 76 años, Georgette Philippard esperó su último aliento. Ella descansa aquí en Lima, en el cementerio La Planicie, ubicado en el distrito de La Molina, lejos de su amado, aun cuando su última voluntad fue que ella fuese enterrado junto a él. Actualmente se está solicitando que su última voluntad sea cumplida. Aún citando Forbes, nos dice que el peruano Max Silva Tuesta, uno de los mayores exponentes de los estudiosos de Vallejo, declaró rotundamente una vez lo siguiente: sin Georgette no hay Vallejo. Sí, recapitulando todo lo que hemos visto, podemos decir con convicción que a Georgette se le debe que hoy tú y yo conozcamos y nos hayamos deleitado con las exquisitas y reflexivas obras de César Vallejo. Buenas tardes con todos. Hoy entrevistaré y haré preguntas sobre las acciones que Georgette tomó con Vallejo. Yo soy el alumno Henry Junior Mal Cortado y mi invitada es... Jenny Angélica Luis Bartra, estudiante de Ingeniería Civil en segundo ciclo de la Universidad César Vallejo. Buenas tardes. Ahorita lo que voy a hacer va a ser contarte una pequeña introducción sobre la vida de Georgette. Quisiera que me escuches atentamente. Georgette claramente es la esposa de Vallejo. Desde muy niña fue criada sin su padre, porque en ese entonces hubo problemas políticos en Francia, pues ya parece que estaban a punto de estar en una guerra bélica. Y como su madre era menor de edad, le pusieron el apellido materno de su abuelo, que era Travers. Pasado ese tiempo, a los 6 años, Georgette contrajo tuberculosis en una de sus piernas. Y a esa edad, lamentablemente, fue donde su padre fallece de una herida de bala grave, dejando una carta para Georgette donde la reconoce como hija y le da su apellido. Georgette, terminando sus estudios, se va a París, Francia, para trabajar con su madre, pues ella sabía de costurería, donde trabaja con su madre en el Grupo Real. El Grupo Real era una empresa de costurería que tan solo diseñaban vestidos para las reinas de España, o podría decir a la realeza española. También era una chica muy activa, le gustaba practicar música y estudiar español en las noches, pues no se quería quedar atrás. Cuando conoció a Vallejo tenía 16 años y Vallejo tenía 30, donde después de la muerte de su madre, Vallejo le pide a ella que vaya a vivir con ella, que vaya a vivir con él, perdón. Donde Georgette comienza a pensarlo, ya que ella se sentía muy sola luego de la muerte de su madre, ya que no tenía nadie con quien ir. Así que accede. Pues claramente Georgette estaba perdidamente enamorada de Vallejo, donde vivieron muy felices, se casaron y vivieron juntos. Pero hubo un momento en la vida donde le preguntaron a Georgette sobre cómo era su vida sentimental con Vallejo. Y hubo una parte donde Georgette dice que Vallejo, cuando estaba escribiendo una obra o cuando estaba haciendo sus cosas, siempre la botaba como una mosca, decía. La espantaba como una mosca, le cerraba la puerta y la botaba, básicamente. Eso para cualquier mujer, supongo yo, que puede que apague un poco el amor, pero claramente Georgette estaba muy enamorada y siguió con él hasta sus últimos tiempos de vida. Al morir Vallejo, Georgette vende todos sus bienes que ella tenía,
para simplemente hacer que los libros de Vallejo sean reconocidos mundialmente. Al finalmente logran. Esa es una pequeña introducción sobre Georgette y Vallejo. Ahorita te voy a hacer unas preguntas y quiero que me respondas tú como mujer. ¿Qué harías tú? ¿Cómo actuarías si en tu relación el hombre es muy cerrado sentimentalmente hacia ti, muy frío, se podría decir? Bueno, en mi caso, supongo que dejaría a esa persona, ¿no? Porque el que no muestre tanto interés en mí, como que hace que se pierda la pasión también y el amor que ya se ha forjado hace años, ¿no? Como que le apaga esa llama. Así que como tampoco es el único hombre en la tierra, buscaría a alguien que verdaderamente me valore en ese aspecto. Ok. Segunda pregunta. ¿Alguna vez en tu trayecto de vida te han dedicado un poema? Y si te lo dedicaron, ¿cómo actuaste en ese momento? ¿Cómo te sentiste tú como mujer? Eh, bueno, hablando de poemas, la verdad que sí, me han dedicado como dos, tres en lo que fue mi vida para el colegio. Y uno siente, ¿no? Como el verdadero afecto que la otra persona siente hacia mí. Y es lindo, un gesto genuino que sí te hace como creer todavía en lo que es el romance. Mm, Ok. Tercera pregunta. Si irías a vivir con un señor mayor que tú, que tuvieron una conversación y tú quedaste maravillada con él, luego de la muerte de tu madre? Tomando en cuenta lo que es el ejemplo de Georgette, lo pensaría muy bien, la verdad, porque tampoco es que conozca a esa persona del todo y el que solo me haya flechado, por decir a primera vista, no significa que vaya a dedicar toda mi vida hacia él, ¿no? Pero creo que también depende de otros varios factores, de, por ejemplo, si me puede como mantener para lo que es mi vida futura, en este caso de Georgette, que como falleció su madre, se sintió solitaria y César Vallejo fue el único que estuvo a su lado, ¿no? Como para acompañarla. Ok. Y última pregunta. Usted con sus estudios completos, que es ingeniería civil, si usted estuviera trabajando y tuviera una buena estabilidad social, usted que tiene terrenos, ¿lo dejaría todo para dedicarte completamente a difundir el trabajo de tu pareja? Verdaderamente no, porque siempre lo he dicho y es como mi filosofía de vida. Primero soy yo y tampoco dejaría hacer mis cosas para dedicarme a lo que fuera la vida de otra persona, ¿no? Aunque haya muerto, aunque haya sido el amor de mi vida, por así decirlo, eh, no me dedicaría a lo que es primero avanzar lo que soy yo y ya pues si es que en algún momento puedo ayudar a lo que fueron las metas u objetivos de mi pareja, sí lo haría con todo gusto, pero dedicarme completamente a eso, no. Ok, muchas gracias, joven Luyo, Gracias por por invitarme. darme tu tiempo y hasta la próxima. Terminando con este pequeño documental, esperamos que el tema haya sido de su agrado y que sirva de fuentes para nuevos conocimientos. Gracias por visualizarnos y les deseamos un buen día.